Estamos ahora con la presencia de Laura Granillo, nuevamente. ¿Cómo andás, Lau? Hola, ¿qué tal? Bien. Dirigente de Nuevo Más, dirigente de Las Rojas también, así que este año también te recibimos, ¿no? Sí. ¿Este año o sí, el anterior? Pasaron tantas cosas que... Parece que... De hecho, el sí. otro día dije el año pasado, refiriéndome a así que estamos muy... Sé que este año como que fue muy, yo lo decía al comienzo del programa, muy intenso, ¿no? Sí. Muy intenso. Y el que nos espera va a ser peor, me parece. Sí. Ustedes desde la militancia, ¿cómo lo evalúan? Sí, así como muy cargado de un montón de cuestiones, con el voto en el Congreso del tema del aborto, con movilizaciones, ahora el encuentro, que después vamos a hablar, o sea, muy movilizante, ¿no? Sí, nosotros decimos que va a ser como un año donde se van a combinar, por un lado, la campaña electoral, claro, con luchas específicas, porque el ataque económico que se da a partir de la votación del presupuesto va a generar conflictividad social. Entonces se van a combinar esas dos realidades, digamos, claro, que bueno, va a ser, por eso digo, y a nosotros acá, particularmente en La Plata, se nos suma la organización del Encuentro de Mujeres, así que va a ser un año cargadísimo. Cargadísimo, sí. Lau, bueno, para ponernos en lo que es la agenda también y lo que ha sucedido con esta chica, ¿no? Con algo que no nos dejó muy conformes, que fue la sentencia, ¿no? Lo que pasó con el caso de Lucía, esa chica de Mar del Plata, ¿verdad? Sí, Lucía Pérez. Lucía Pérez. Bueno, contanos qué se está haciendo desde Las Rojas. Bueno, hoy va a haber una asamblea que aprovechamos el espacio para invitar a todas las compañeras en la Facultad de Trabajo Social a las 18 horas, porque se está organizando un paro a nivel nacional de mujeres para el 5 de diciembre, para este miércoles. Sí. Recordemos que el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres a raíz del caso de Lucía Pérez. Y bueno, y ahora salió este fallo completamente misógino, que nosotros de Las Rojas, en primer lugar, exigimos la destitución de los jueces Viñas, Gómez Orso y Carnevale. Y creemos que es un antes y un después. Desde el Ni Una Menos a esta parte no veíamos este tipo de fallos, y creemos que es un fallo aleccionador para toda la generación verde. En primer lugar, porque a las personas que asesinaron a Lucía se las condena 8 años por vender droga. A mí me hizo acordar mucho al caso de Mariana Cóndori, acá de La Plata, que a su femicida le dieron 7 años por el robo de un celular, ¿no? Y en este caso, por un lado, la muerte todo el tiempo estuvo en un segundo plano, la muerte de Lucía, porque todo el tiempo se discutía si estas personas vendían droga o no, y lo de la muerte queda en un segundo plano. Y en relación a ella específicamente, el fallo resuelve que no fue violada, porque por sus características personales, porque era una chica que salía con chicos más grandes, era una persona que tranquilamente podía decirle que no a alguien, ¿no? O sea, si no lo hizo fue porque no quiso. Claro, es decir, y por otro lado, el perfil del violador, no era como fue a comprar, supuestamente esa misma tarde compró chocolatada y medialunas, no tenía intenciones por eso de violar. O sea, es terrible. Hace rato que realmente uno no tiene que dar explicaciones de esto. En primer lugar, porque todas las mujeres estamos en situaciones de desigualdad respecto de los hombres. No hay mujeres violadas y mujeres que es de más difícil de violar. Y por otro lado, lo más profundo, en la descripción de la víctima, vuelve esa idea de que por ser como sos, te lo buscaste, ¿sí? Si es una chica que se acuesta con tipos grandes, que consume droga, bueno, jódete si estabas ahí, ¿no? En cambio, la chica que se porta bien, que no hace todo eso, bueno, ella sí puede ser una víctima. Y eso es aleccionar a la generación verde, porque la generación verde somos esas mujeres que queremos salir a la calle como queremos, que queremos trabajar, que queremos estudiar, que queremos hacer arte, que no queremos estar cerradas en nuestros hogares esperando con la comida lista que llegue el tipo a la casa. Entonces, es un fallo, aleccionador, y que tiene que ver con esta contraofensiva que hay más reaccionaria
producto de que nos negaron el derecho al aborto y que se está viendo, por ejemplo, expresada en el ataque a la ESI. El otro día amaneció la Ciudad de La Plata con pasacalles que decían no a la ideología de género en determinadas escuelas, por ejemplo en el Albert Thomas. Después tuvo el ataque a la Escuela 8. Hay una ofensiva que se explica a nivel nacional porque Macri y la justicia y los legisladores nos negaron el derecho al aborto. Y a nivel más regional, con el triunfo de Bolsonaro, por ejemplo, ese mismo día los fachos estaban, el día que ganó Bolsonaro, estaban en el Congreso juntando firmas contra la ideología de género. Entonces hay una contraofensiva a este movimiento, digamos, que salió a las calles, y no solo salió por sus derechos, sino que salió por todo, porque la Marea Verde fue parte también de las peleas contra el presupuesto, de las tomas de las facultades, y bueno, hay un intento ahí de hacer que eso retroceda. Hablando por ahí, antes de que llegaras, el tema de cómo se encara un evento como el que decíamos, el encuentro para el año que viene, hay diferentes miradas y formas de ver el feminismo que no son las mismas de las rojas ni de por ahí o sea, y de otro grupo también, o sea, no coinciden. Yo por ahí no estoy muy entera, o sea, contame en qué no se coincide y en qué sí hay algo en común que uno dice, bueno, realmente acá es la Marea Verde con todas sus aristas. No, en primer lugar, la reunión fue masiva, la primera reunión para organizar el encuentro. Y eso es un dato re positivo. Había, no sé, 500, 600 personas en el rectorado, no entrábamos, no nos escuchábamos bien porque el sonido no andaba bien, porque no se esperaba tanta cantidad de gente. Y desde la multisectorial de género, en la cual confluimos muchísimas organizaciones, que es la que hemos organizado todos los eventos del Ni Una Menos, del 8 de marzo, las asambleas en trabajo social, sacamos un flyer y eso un poco lo hizo pública también a la reunión porque nadie sabía que existía. Ahora bien, en ese marco el encuentro tiene que ser lo más amplio posible, ¿no? Es decir, yo soy, no sé, trotskista, no tienes un encuentro trotskista, no estamos diciendo eso desde este espacio, digamos, ¿no? Tiene que ser abarcativo de todas las mujeres que quieren luchar por sus derechos. Ese es el límite, que a la vez siempre ha sido así, porque es un espacio donde la mayoría de las mujeres que van, por ahí no van con todos los acuerdos, ¿no? Claro. En relación, no sé, hay debates, por ejemplo, si la prostitución es trabajo o hay que abolirla, pero hay un común acuerdo de que queremos liberarnos, de que estamos oprimidas. Sobre esa base, todos los años los encuentros se pronuncian políticamente, ¿sí? Y este año nosotros desde lo que decimos que sí, que tiene que ser un encuentro claramente contra el gobierno de Macri, de Vidal y de Garro, pero también libre de iglesias. Y esa es un poco la diferencia. Yo el otro día escuché tu programa que tuviste con otras chicas que vinieron, no sé si fue en este o en... sí, puede ser en otro. Sí. Con la secretaria de Género del SUTEBA y Lambertini. Fue en otro, sí. Fue en otro, perdón. Ellas estuvieron, participaron y bueno, un poco el debate que se daba ahí es si el encuentro también se va a pronunciar contra la iglesia católica y evangélica, que no estamos hablando acá de la gente que reza o de la gente que no reza. Estamos hablando de sectores organizados y que atacan a las mujeres simbólica como incluso físicamente, como lo vimos en la Escuela 8. Entonces, a mí me parece, yo lo que le planteé en esa reunión, que me parecía contradictorio que acá se hable de armar un gran bloque para enfrentar a los neofascistas que hay, o que empieza a haber, y por otro lado se le pide a las mujeres, que son las que más se enfrentaron a los neofascistas, porque le hicieron el primer paro a Trump, porque encabezaron el Elanao, a esas mujeres le estás pidiendo que se hagan un costado. O sea, vos querés enfrentar a los fascistas de la mano de la iglesia. Esa es un poco la contradicción que nosotros le planteamos al bloque y que yo creo que a la mayoría de las mujeres que se alinean detrás de Cristina le generó mucho ruido y también mucha desilusión, porque después de 12 años que nos negó este derecho y que ahora encima nos diga que tenemos que conciliarnos con la iglesia, que es partícipe de estos fallos misóginos como el que acabamos de hablar, bueno, hay una contradicción ahí que lo tienen que resolver ellos. Nosotros no
no vamos a bajar nuestras banderas. Y después hay una segunda cuestión que también es terrible, que es decirle a las feministas que primero negar que la marea verde haya sido una marea, porque fue masivo. Y eso implica, por lo tanto, no solo a la clase media. O sea, hemos visto chicas en todas las escuelas de Ensenada, en Berizo, Sí, del secundario hasta la abuela de esa chica. Exacto. O sea, eso en primer lugar, decir que a las pobres no le importa el aborto, realmente es muy sesgado. Y por otro lado, poner aborto versus pobres, como que... primero que no es entender nada de qué significa la lucha por el derecho al aborto, que justamente es una lucha por la liberación de las mujeres, porque va por el derecho a decidir profundamente tener otro destino que no sea la maternidad. Y por otro lado, las mujeres no luchamos, las feministas luchamos, insisto, la marea verde fue la punta de lanza para todas las luchas que vinieron después contra el gobierno de Macri. O sea, las chicas, yo siempre decía, luchamos el 13J y el 8A, descansamos un poquito y después nos fuimos a tomar las facultades contra el presupuesto. Y a la vez, esto que te decía, lo de Trump, lo de Brasil. Entonces, y a la vez, vos le estás llevando también una alternativa muy profunda que no sea la iglesia en los barrios. Ahí también la Bertini, me leí la nota porque me quedé muy indignada, decía... ¿cómo queremos la separación de la iglesia y del Estado? No podemos pedir dejar de darle plata a las parroquias, porque como este gobierno está en los barrios, si dejamos de darle plata a las parroquias, tampoco van a estar las iglesias en los barrios. ¿Para qué quieren la iglesia en los barrios? ¿Para que la gente no salga a luchar y se vaya a rezar como hicieron cuando fueron a Luján, en vez de movilizar la gente al presupuesto? Porque la historia podría haber sido otra si luchábamos en las calles para que ese presupuesto no se vote. Pero no, prefirieron mandar a la gente, organizarla con la iglesia y los sindicatos de la CGT y la CTA, y 4 días antes se fueron a Luján a rezar. En el siglo XXI, esa es la salida para enfrentar al fascismo. Entonces, en realidad el fondo de la cuestión es esa. No queremos el desborde, no queremos la lucha desde abajo. Queremos controlar todo, queremos que se vaya Macri, pero por la vía democrática burguesa, digamos. Y a la vez, también, algo muy profundo, el kirchnerismo el otro día se negó a marchar contra el G20. No le está hablando a la gente, le está hablando a la burguesía y le está diciendo, mirá que yo no soy mala, yo puedo gobernar, yo no estoy en la calle. Bueno, por eso quieren que las mujeres se corran. Por ahí mezclé todo un poco, pero... No, está realmente estamos en medio de una situación muy bisagra, que o avanzan ellos, en el sentido de los sectores más reaccionarios, o nos mantenemos las mujeres con las conquistas que pudimos dar todos estos años. Por eso el encuentro, efectivamente, tiene que ser lo más masivo, pero con un claro eje de lucha contra este gobierno reaccionario, como es el gobierno de Macri, pero contra la iglesia también. ¿Cómo resultó el encuentro finalmente, el primer encuentro de este encuentro que va a ser de mujeres el año que viene? Y resultó, o sea... positivo, porque salió una nueva reunión. Bien. Y una nueva reunión para el 15 de diciembre, a la misma hora, 15 horas en el rectorado. Bien. Que todavía es una fecha que hay gente en la ciudad de La Plata. Claro. Después hay todavía muchas dudas en cómo va a funcionar, porque, bueno, ahí hay cuestiones que hay que resolver, que tiene que ser que, por un lado, tiene que participar todo el mundo, y en las cosas en las que no estemos de acuerdo se tiene que votar. Porque... esa es la manera más democrática de funcionar. Tal cual. Sobre todo en relación a... Yo no digo que este tiene que ser el eje del encuentro, que se vote, sino que en las cuestiones organizativas llega un punto que tiene que haber una dinámica democrática, porque si no, entre tantas personas no se puede, y bueno, y termina siendo medio... se terminan generando prácticas violentas al final, como resultado de que no se vota. Por ejemplo, nosotros organizamos el 8 de marzo en asambleas en trabajo social con 100 de chicas. Bueno, cuando no había acuerdo, los sometíamos a votación y las que perdíamos, aceptábamos haber perdido. O sea, es la democracia de los trabajadores, a mano alzada, mirándonos las caras y bueno, y aceptando el resultado. Si no, lo demás es griterío y griterío y griterío, y las cosas se imponen por la fuerza. Sí, la comisión que el otro día hablábamos con Camila Percara, que sí, ella estuvo en nuestro programa,
de otra agrupación, y nos decía que la comisión organizadora ya tiene como una bajada de línea o cómo se trabaja, y cuesta romper también con esa supremacía de la comisión, o sea que ya ahí ya tienen un trabajo por realizar desde las que por ahí no están en la comisión, así que va a ser arduo el trabajo, ¿no? Sí. No, en primer lugar, arrancarle al macrismo las escuelas. Claro. O sea, siempre atacando, ¿no?, al centro, porque ese es el principal problema. O sea, ahí nos tienen que dar las escuelas, tienen que declarar la ciudad como ciudad que esté a favor de ese encuentro. Pero efectivamente, hay un sector que te quiere imponer un poco la tradición, y nosotros un poco lo que decimos es, por un lado hay toda una generación nueva que tiene que darle su impronta al encuentro, que es esta generación verde, y por otro lado va a ser masivo como nunca se vio. Entonces eso ya de por sí impone otras lógicas. Claro. Por eso yo digo esto, no creo que en Chaco o en Trelew haya habido tanta masividad en las comisiones organizadoras. Bueno, ¿cómo vamos a funcionar? Claro. Porque ahí, o sea, al final del encuentro no querían nada, ni que nos querían imponer una fecha que era el 22 de diciembre, que ya no hay nadie en la Ciudad de La Plata, pero tampoco querían poner esas fechas a meter la votación. O no querían que se lea todo lo que habíamos hablado. Bueno, eso no es muy democrático. Eso desde la comisión. Desde quienes se reivindican históricamente de la comisión organizadora, que a la vez, que es el PCR, la CCC. Esa organización históricamente organiza el encuentro, pero no lo plantea así abiertamente de qué son ellas, pero son ellas, todos nos conocemos, más en una ciudad tan chica como La Plata. Pero bueno, nosotros estamos hablando con las compañeras de que tiene que tener esa dinámica, tiene que ser recontraabierto y democrático, además, para que la gente que no está organizada no se espante y se vaya. Claro. Sumar, y para sumar vos tenés que hacerlo. El acuerdo es ese, que en lo que no hay acuerdo se tiene que votar y todo el mundo se somete y no pasa nada. Sí, se avanza. Y se avanza. Sí, así fue en las asambleas de trabajo social, por eso no hay que... A mí me da terror eso, que se espanten las chiquitas, la generación verde que se suma. Pero no, yo creo que vamos a ir limando diferencias y lo más importante va a salir. Después van a quedar un montón de debates que van a quedar para el propio encuentro, digamos. Bien, que son como tipo comisiones que después se lo van trabajando esas temáticas a lo largo de esos días. Claro. Es así. Pero lo central es que, por ejemplo, el encuentro pase por la catedral en la marcha final, que en los demás pueblos la marcha oficial nunca pasa por la catedral. Acá no podemos obviar semejante edificio, por ejemplo. Eso está, porque nos hablaba Camila de que todo lo que es que suponía que, por ejemplo, uno de los encuentros o los debates van a ser en las facultades, pero que no tienen nada fijo. Vos ahora me estás diciendo que hay algo que prácticamente lo podemos dar por hecho, que va a pasar por la catedral. Mira, si en definitiva la marcha oficial no quiere, el grueso de la gente lo va a hacer igual. Eso es así, todos los años es así. Nosotras igualmente vamos a pelear porque sea parte de la marcha oficial y que a la vez incluso, obviamente evitando caer provocaciones, sí ir a repudiar políticamente esa institución que, insisto, y más en la Ciudad de La Plata, que tuvo durante años al tipo más misógino de obispo, que era Aguer. Y por otro lado, después cuestiones como que todo funcione en el centro, ¿sí? O sea, por las facilidades de movilidad. Que sea un encuentro bien político, bien de lucha, bien confrontativo contra los que nos quieren hacer retroceder. Buenísimo. Lau, entonces, para el día de hoy volvemos a esto de Lucía, esta jornada, recordanos el lugar y la hora. Bien, es en Trabajo Social a las 18 horas para organizar el paro de mujeres el 5 de diciembre con movilización. Bien, por el tema... por el tema de Lucía y por este avance reaccionario que yo estaba planteando recién. Así que vamos al presupuesto ahora, a luchar contra el presupuesto y después las mujeres. Bueno, qué semanita, qué semana.
Nos encontramos ya en unos minutos. Vamos a ir a la